Lo mismo, me dijeron lo mismo. Pero entonces se quedan cortos y me decían, tú te tienes que callar cuando hable John McClane. Le digo, ¿cómo pregunta entonces? Pero ese tipo de impertinencia, o sea, como es la gente, se quiere poseer de todo. Pero bueno, estamos complaciendo a parte del público porque queríamos tratar contigo un tema que son los históricamente, cómo han sido los procesos de transición en el mundo. Hoy yo tengo el privilegio de estar en un chat con distintos periodistas, analistas, y también en ese chat está, por ejemplo, Francisco Rodríguez, es un chat de mucha altura donde se discuten todos los temas, porque la transición, la dolarización, una cantidad de cosas. Y uno de los que participan, no lo voy a decir, pero un economista muy serio, decía que él no entiende muy bien cómo una transición puede hacerse solamente con factores externos y no internos de un país, que él históricamente no ha visto eso. Y entonces él dice que él está estudiando todo este tipo de transiciones, pero tenemos el privilegio que hoy tú nos vas a dar una clase prácticamente de historia de todas las transiciones políticas que se han hecho, cómo son, cómo han ocurrido, y uno se puede dar la idea de qué puede pasar en Venezuela. ¿Te parece? Bueno, muy bien. No podríamos hablar de todas, pero sí podemos hablar de unas cuantas. Samuel Huntington escribió un libro que se llama La Tercera Ola, porque en verdad hasta la fecha ya han habido 4 olas de democratización. Estamos en la 4ª. Y hay quienes dicen que a cada ola de democratización, entre ellos Huntington, le sigue una contraola de autoritarismo. ¿Qué es lo que se entiende por ola de democratización? Cuando simultáneamente en muchos países empiezan a promoverse procesos de transición hacia la democracia. ¿Qué es una contraola de autoritarismo? Cuando se desconsolidan esas democracias o sencillamente las transiciones experimentan reversiones autoritarias. La literatura ha señalado, por ejemplo, ese libro de Huntington, La Tercera Ola, habla de 71 casos en las 3 primeras olas, 71 casos de transiciones hacia la democracia. Encontramos un paper, este es un tema que estamos estudiando desde hace casi año y medio ya, un grupo de politólogos pequeños, y hemos encontrado más de 130 casos de transiciones hacia la democracia exitosas, más de 130, o sea que sí se puede. Por tanto, me alegra mucho que hayan pensado en el programa, porque mientras más gente comprenda cómo es la dinámica y cómo son los procesos de las transiciones hacia la democracia, se desarrolla algo que contribuye mucho a ellas, que es inteligencia estratégica colectiva. Es decir, si la gente entiende cómo es el proceso, puede contribuir mucho más a la transición. Así que, ¿arrancamos? Arrancamos. Tú trajiste unas láminas. Sí. La estoy compartiendo el iPad mini contigo, porque me preguntaste qué cables necesitas. No, aquí sí tenemos tecnología top. Estamos con Apple TV, que es lo que utilizamos aquí para pasar las láminas. Lo primero que hay que comprender, y aparece ahí en la pantalla con claridad, es que una transición hacia la democracia se produce en 3 fases. En 3. Hay una primera fase que es la liberalización, es decir, la fase de restitución de garantías que han sido violadas. ¿Por qué tú hablas de la transición hacia la democracia? Porque vienes de un régimen no democrático. Puede ser un régimen autoritario, un régimen totalitario, uno pretotalitario, pero estás hablando en todos los casos de regímenes no democráticos. Así que la primera etapa es muy importante, la liberalización, porque en esa etapa se restituyen todas las garantías, desde luego de forma progresiva, que han sido violadas durante el régimen no democrático. La segunda etapa es la de la democratización, es decir, una vez que los derechos civiles han sido restituidos plenamente, es que se pueden instalar y ejercer las instituciones democráticas, el voto, una competencia electoral propiamente y todo lo que rodea las elecciones. Sartori decía, detrás de la elección hay todo un gran telón de fondo. Bueno, muy bien, exactamente. Y la tercera fase es la que se conoce como socialización. ¿Socialización de qué? De las reglas y prácticas de la democracia. Y aquí hay una buena noticia para Venezuela. Juan Lins, un famoso sociólogo germano español, en muchos artículos y trabajos académicos insistía en que aquellos países que habían tenido una experiencia democrática previa y experimentan luego una reversión autoritaria, tenían más probabilidades de regresar a la democracia que los demás. ¿Por qué? Precisamente por la tercera fase. Es decir, porque las prácticas, reglas de juego, principios, valores, creencias asociadas a la democracia se extienden. Así que hay un cuerpo de creencias que, cuando la democracia persiste durante un periodo prolongado, legitima a la democracia como la principal forma política. Así que cuando se ha perdido la democracia en algún lugar, la gente desea volver a ella. ¿Por qué? Porque probó los beneficios de la democracia.
Así que esta es una buena noticia para Venezuela porque en la medida en que existe una reserva de cultura política democrática, digamos, hay motivaciones para luchar por su regreso. Así que hay que comprender que la democracia no es un proceso que, vamos, de inmediato ocurre mágicamente, sino que tiene unas etapas. ¿Cuándo arranca la transición a la democracia? Cuando las autoridades, es decir, los gobernantes o factores de poder deciden, por la razón que fuera, restituir garantías que han sido violadas. ¿Y cómo es esto? Pues, si un régimen autoritario está caracterizado precisamente por violaciones de esas garantías, por eso es autoritario, es discrecional, es arbitrario, él decide cuándo viola y cuándo no reglas de juego, ¿cómo es que se decide allí en algún punto restituirlas? Porque se le plantean amenazas reales al régimen y él retrocede, ¿sí? Retrocede. ¿Qué tipo de amenazas reales en lo que tú has visto históricamente? Porque vemos que algunos países, por más sanciones que les hayan aplicado, Sí. por más amenazas, por más sanciones personales, no retroceden. Las tres amenazas más significativas, más importantes, ya vamos a ver varios casos, las tres amenazas más significativas que encaran regímenes autoritarios son, primero, una caída significativa del respaldo popular, al punto de que se queda sin apoyos. Segundo, una fractura de la coalición dominante que le da soporte al régimen autoritario o totalitario. Y tercera, una variante de la segunda, una fractura incluso de la Fuerza Armada que le da soporte al régimen. Es decir, cuando algunas de estas cosas se producen o existe la amenaza de que se puedan producir, los cálculos estratégicos, los cálculos políticos de los gobernantes empiezan a incluir la posibilidad de restituir algunas garantías. Así que el inicio de la transición en Venezuela hacia la democracia no ha tenido lugar. No ha tenido lugar. Tendrá lugares cuando empecemos a ver restituciones más o menos masivas de garantías que se han violado. Más bien, se van cerrando aquí en Venezuela. Claro, aquí más bien las violaciones son cada vez más sistemáticas y cada vez más masivas y cada vez más abiertas y públicas. Es decir, no en perspectiva histórica, no en sentido temporal, sino conforme al desempeño del régimen, más bien nos estamos alejando de una transición. Podemos acercarnos muy rápidamente, depende de algunos acontecimientos que se van a desarrollar este año. No solo, por cierto, las elecciones, no solo las elecciones. La reforma económica que está planteada puede ser otro disparador de procesos políticos. Ahora, como veremos luego, son varias las modalidades por las que se tramitan las transiciones hacia la democracia. Luego probaré que son esencialmente dos, son predominantemente dos. Ahora, cualquiera que sea la modalidad por la cual tiene lugar la transición a la democracia, para cualesquiera de esas modalidades tiene que operar algo, la fractura de la coalición dominante. ¿Entre quiénes? Entre los llamados, como aparece en la pantalla, los llamados, entre comillas, actores duros y blandos. A mí no me gusta mucho esta denominación de la literatura, pero lo que quiere comunicar es que hay algunos actores que están decididos a respaldar al régimen autoritario con todas sus consecuencias y otros que en algún punto dicen, no, hasta aquí llego. Hasta aquí llego. Los gobernantes son prescindibles. Sí, tenemos que ir a una pausa, John. Ya tú como que conoces la política del programa, porque paraste justo a tiempo. Ya regresamos con más para usted aquí con John Magdaleno, con todo el Pensino. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítenos y suscríbase a nuestro canal de YouTube.